Ok, bienvenidos estimados estudiantes. Ah, Vamos a iniciar otra sesión. En este caso vamos a ver el método de integración de integrales trigonométricas. Bueno, específicamente vamos a revisar eh, integrales donde el integrando es una expresión formada por funciones trigonométricas. De acuerdo. En lo personal, considero que más que ser un método, eh, necesita una pericia y un entrenamiento bastante alto, bastante fuerte, para a veces descubrir cuál es el mecanismo más simple para simplificar la expresión trigonométrica y poderla integrar. En este caso, ayuda mucho el dominio de las identidades trigonométricas que estuvimos viendo en el curso de Cálculo 1. De acuerdo. Bueno, así es que ya les digo, más que un método a seguir, es como generarte algunas pericias, ¿no? Para identificar eh, un mecanismo que te lleve a poder encontrar la primitiva de una expresión que involucre funciones trigonométricas. Muy bien. En este caso, vamos a abordar este ejemplo que es muy simple. Tenemos la integral del coseno cubo de x, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros queremos hacer una sustitución en u, ¿sí? Como lo que hemos estado mirando, o queremos hacer una integración por parte, no nos resulta, ¿sí? Pero fíjense que haciendo un cambio muy simple, como el siguiente, el coseno al cubo de x, yo lo puedo expresar como coseno cuadrado de x por el coseno de x, ¿cierto? Sí, esto es lo mismo como cuando tienes la expresión x cubo igual a x cuadrado por x, ¿de acuerdo? Entonces, justamente esto. Ok, lo único que aquí, no olviden el argumento x, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ahora nosotros tenemos en mente una identidad trigonométrica muy simple, ¿sí? Recordemos esta identidad trigonométrica, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, esto es igual a 1, que es la identidad trigonométrica pitagórica, la más simple, ¿sí? De ahí puedes deducir muchas más identidades, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes escriben la expresión del coseno cuadrado, si despejan, se escriben en términos del seno, el coseno cuadrado de x te va a quedar para hacer 1 menos el seno cuadrado de x, ¿de acuerdo? Sí, entonces, fíjense que el coseno cubo, en este caso, lo puedes escribir así, coseno cubo de x igual, que aquí tienes que es el coseno cuadrado de x por el coseno de x. Entonces te va a quedar, en vez del coseno cuadrado, utilizamos 1 menos el seno cuadrado de x por el coseno de x, que es justamente esto que tienes aquí, ¿de acuerdo? Pero entonces, esta integral tú la puedes escribir como 1 menos el seno cuadrado de x, ¿de acuerdo? Por el coseno de x, ¿de acuerdo? Diferencial de x, ¿sí? Ahora voy a abrir una página en Hidro para que se me facilite poder escribir mejor. A ver, Hidro. Ok. Esta es una página que siempre utilizo. Ok, siempre va a aparecer algo ahí. Sí. A ver, si escribimos, esto siempre lo hemos puesto en 20, lo vamos a poner. Bueno, entonces, teníamos esta integral. La integral, ok, esto está muy...
muy fuerte. A ver, en 5 tenemos, a ver si puedo borrar esto. Ok. Ok. Tenemos la integral, ¿sí? Ahora está muy bien. La integral del coseno cubo de x. Entonces, diferencial de x. Ok, acuérdense que esto es una sola entidad, ¿verdad? No es d por x. Se lee diferencial de x. Ok. Entonces, esto lo podemos reescribir como coseno cuadrado de x por el coseno de x y el diferencial de x. Ok, pero el coseno cuadrado, acabamos de ver que lo podemos escribir como 1 menos el seno cuadrado de x, ¿sí? Cerramos aquí y lo que nos queda, ¿no? Coseno de x por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Ok, pero entonces miren, ustedes pueden hacer esto, ¿sí? Eh, Distribuir este factor coseno de x sobre el otro factor que está entre corchetes, 1 menos seno cuadrado de x. Entonces les va a quedar coseno de x, ¿sí? Lo voy a escribir siempre entre corchetes, menos el seno cuadrado de x, ¿sí? Ok, aquí estoy multiplicando coseno de x por 1. Aquí tengo coseno de x. Ahora, coseno de x por el seno cuadrado de x, que simplemente me va a quedar seno cuadrado de x por el coseno de x. ¿De acuerdo? Cierro el corchete y escribo diferencial de x. Ok, una manera sencilla, ¿sí? Acuérdense, por propiedades del integral, esto es la integral del coseno de x, diferencial de x, menos la integral del seno cuadrado de x por el coseno de x, diferencial de x. ¿De acuerdo? Ahora esto te lleva a unas integrales que en este caso es directa, ¿no? La integral del coseno es el seno, ¿ok? Seno de x más una constante k. Pero no voy a escribir la constante k ahorita porque tengo dos integrales, ahí me va a aparecer una constante de integración también. Entonces, yo puedo escribir aquí una constante K1, sí, cuando integre esto otro, me va a aparecer otra integral. Pero ahora vengo y miren lo que tengo aquí, ¿sí? Fíjense que esta expresión vuelve a ser otra integral que involucra expresiones trigonométricas, ¿sí? Pero si tengo la pericia de ver, y por eso les digo que para mí esto de integrales trigonométricas no es estrictamente un método, sino que lo que te incita es la necesidad de tener una pericia para identificar cómo puedes reducir esas expresiones a expresiones más simples. Fíjense que si aquí hago una sustitución simple, como la primera técnica que vimos de integración, u igual al seno de x, miren, el diferencial de u me queda para hacer la derivada del seno de x es coseno de x por dx. Acuérdense que cuando se saca diferencial en u, se escribe el diferencial del otro lado en x. ¿Ok? Pero entonces, miren, esta expresión que tengo aquí es esto que tengo aquí. Entonces, este integral te va a quedar menos la integral de seno cuadrado de x, eso es u cuadrado, por el coseno de x. Pero el coseno de x es el diferencial de u. Miren, por du. Wow, entonces esto es impresionante. ¿Sí? Ya no voy a escribir esta constante k, sí, ya lo dije, ¿no? Entonces, esto es seno de x, que nos lo traemos, y ahora integramos esto, la integral de u cuadrado de u, ¿ok? Tan simple como eso. Recuérdense la técnica de sustitución directa que vimos, que fue la primera técnica. Entonces, esto te queda menos 1/3 de u al cubo. Y aquí ya le vamos a escribir la constante k, la constante de integración k. ¿De acuerdo? Y ahora pues simplemente necesitamos volver a la variable original en u. Entonces te queda el seno de x. Ok, aquí me está pidiendo que le diga quedarme en la llamada. Okay. Entonces, simplemente aquí me queda seno de x menos 1/3 de u. Pero ¿quién es u? U es seno de x.
Entonces, pero aquí me queda seno al cubo. Entonces, seno al cubo de x más una constante de integración. Y esa es la respuesta. Entonces, fíjense, el hecho, ¿sí? El hecho de manipular, ¿sí? Esta expresión a partir de identidades trigonométricas. Y en primer lugar, aquí, miren, ¿sí? Entonces, la potencia del coseno es impar. Eso deben de tener en cuenta, que la potencia del coseno es impar. Entonces, podés desprender un coseno, ¿sí? De esa potencia impar, puedes desprender un coseno y te queda aquí una potencia par. Pero entonces esa potencia par, para esa potencia par puedes utilizar esta identidad trigonométrica, esta identidad trigonométrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, luego aquí en el libro lo resuelven de otra manera, ¿sí? Pero de una manera equivalente y van a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Ok, ya saben que a mí me gusta utilizar K como constante de integración, que no, eso no altera en nada la situación, pero entonces lo importante era ver que este coseno cuadrado, si lo expresas en términos de seno, 1 menos seno cuadrado de x, entonces todo lo puedes convertir en algo que al final vas a poder utilizar una sustitución en. Aquí te quedó una integral directa, ¿sí? Esa la resolvimos rápido. Y aquí te quedó una integral que tenía que ver una expresión en seno, fíjense, una expresión en seno y un coseno lineal. Este coseno está lineal, su exponente es 1. Si entonces, si tenés una potencia de seno multiplicada por una expresión lineal del coseno, entonces te sale la sustitución así muy fácil. U igual al seno de x. Y el du va a ser la expresión lineal del coseno de x, ¿sí? Por el de x. Y entonces la integral te queda como una potencia de u. O sea, muy sencilla, muy sencilla. ¿De acuerdo, chicos? Ok, pero si se fijan, esta no es en sí una técnica, sino que es en sí una pericia de manipular expresiones que involucran funciones trigonométricas. ¿Están de acuerdo? Ok, miremos entonces a ver si podemos reproducir ese caso en otra situación, ¿sí? Miren ahora lo que tenemos. Lo que tenemos ahora es una potencia del seno que es impar, ¿sí? Y una potencia del coseno que es par, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, ninguna expresión es lineal, ¿de acuerdo? Déjenme verificar, a ver cómo tengo mi micrófono. Pues si está funcionando muy bien, ok, sí está funcionando bien. Ok, genial. Además estoy presentando, que ya me han pasado cosas. Sí, que no estoy presentando o que mi micrófono no está funcionando, etcétera, créanme. Entonces, miren, como la potencia más baja es coseno, entonces podemos convertir ese coseno cuadrado a una expresión estrictamente en seno. ¿Utilizando qué? Utilizando este hecho, miren, esta identidad, esta identidad. O sea, por eso les insisto, ¿sí? La habilidad que tengas para utilizar las identidades trigonométricas va a determinar tu habilidad que tengas para manipular integrales donde aparezcan expresiones de funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, si ese coseno cuadrado tú lo expresas como 1 menos el seno cuadrado y lo sustituyes, entonces el seno quinta de x por coseno cuadrado de x te va a quedar, bueno, te va a quedar así, ¿no? Seno quinta de x por 1 menos seno cuadrado de x. Ok, ahí no me gusta porque ya lo manipularon, ¿sí? Pero aquí ya te va a quedar seno quinta de x por 1 menos seno quinta de x por seno cuadrado de 5 más 2 es seno séptima de x.
¿De acuerdo? Sí. Pero entonces, si lo miras de esa manera, si lo miras de esa manera, fíjense que esto, ¿ok? Esto se te convertiría en una integral de esta forma, ¿sí? Lo voy a escribir como tal, no voy a seguir lo que está utilizando el libro, luego puedo regresar. Seno quinta de x menos seno séptima de x, diferencial de x. Aquí debo ir un corchete, ¿ok? Pero entonces eso lo puedes partir en dos integrales, así, ¿ve? Seno quinta de x menos la integral del seno séptima de x. Ok, chicos. Aquí diferencial de x siempre, diferencial de x. Ok, lo único lo que sucede ahí es que tenés integrales que son potencias del seno. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿qué puedes hacer ahí? Una sustitución en u no, no te sale. Una integración por partes, así directa, tampoco, que es la técnica que ya miramos en el anterior video, tampoco te sale. ¿Sí? Entonces, cuando tienes potencias impares del seno, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿saben? Lo que podemos hacer es lo siguiente. A la, voy a ir a la pizarra electrónica. ¿Ok? Ok. Entonces, miren, yo tengo aquí una potencia impar, en este caso 5 del seno. Potencia 5 seno quinta de x. Fíjense que esto yo lo puedo escribir como, eh, alguien puede pensar, maestro, lo puedo escribir como seno cuarta de x por el seno de x y probar una sustitución en u. Pero fíjense que si agarro u igual al seno de x, como hice anteriormente, el diferencial de u es coseno de x, diferencial de x, y esto no es lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Eso no es lo que tengo ahí. Si eso, o sea, entonces no me sirve. ¿Lo ven? Entonces no es una técnica, porque lo que tenés que hacer es tener una pericia de una sustitución que te pueda ayudar. Pero miren, si hago esto, seno quinta de x, o sea, esto es verdad, pero no te sirve. No me sirve, ¿sí? No me sirve. Ustedes dicen alguna otra expresión, ¿va? Por no decir no me sirve, ¿va? Pero en ese caso, el seno quinta de x también lo puedes expresar como seno cubo de x por el seno cuadrado de x. ¿De acuerdo? Pero ¿qué puedo ganar ahí? Ah, porque ese seno cuadrado, yo quisiera que esta parte que tengo aquí fuera algo como un coseno para que esta sustitución en u me sirviera. Ah, pero entonces esto sí lo puedo escribir en términos del, del coseno. O sea, esto lo puedo escribir como seno cubo de x por 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Ok? Pero eso me ayuda también. Esa es la gran pregunta. ¿Ok? Pero entonces, miren, si yo hago eso, llego a algo como esto, miren. ¿Ok? Llego a algo como seno cubo de x menos seno cubo de x por el coseno cuadrado de x. O sea, pareciera ser que vuelvo a tener una expresión tan compleja como la que partí. ¿Ok? Pero entonces miren esta técnica. ¿Sí? Si yo escribo, si yo escribo el seno quinta de x, ¿sí? Por el coseno cuadrado de x como
seno cuarta, esto realmente es seno cuarta, ¿de acuerdo? Seno cuarta por el coseno cuadrado de x, ¿sí? Por el seno de x, sí, porque aquí hay un seno que lo quité. Aquí está seno cuarta, seno cuadrado al cuadrado, seno cuarta, por este seno, es seno quinta, y el coseno cuadrado que es el mismo. Pero entonces fíjense que aquí me queda 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado, que es este cuadrado que está aquí, ¿sí? Por el coseno cuadrado de x por el seno de x. Y miren, aquí sí me sirve esta sustitución. Miren. Si hago u igual al coseno de x, entonces mi diferencial de u es menos, acuérdense que la derivada del coseno es menos el seno de x, entonces va a ser menos el seno de x diferencial de x. Y algo de eso tengo aquí. Sí, entonces esta integral, con este cambio que he hecho aquí, la puedo expresar como seno cuadrado de x al cuadrado por el coseno cuadrado de x, seno de x diferencial de x. Pero entonces me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado, sí, al cuadrado, por el coseno cuadrado de x por el seno de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Pero con el cambio o la sustitución en u que hago, u igual al coseno de x, en este caso, entonces esto es u, me queda 1 menos u cuadrado al cuadrado. El coseno cuadrado, ¿quién es? Estoy diciendo que u es coseno de x, entonces me queda u cuadrado. Pero el seno de x, ¿quién es? Eso es menos de u, porque paso este menos para acá y aquí ya me va a quedar más. Entonces me queda menos de u. Y ahora puedo distribuir todo esto sobre esta expresión, ¿no? Sobre 1 menos u cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar u cuadrado por 1, u cuadrado. Y este menos es este menos de aquí, solo lo saqué, menos u cuadrado menos u cuadrado por u cuadrado. eh, antes de distribuir esto, perdonen, tenés que expandir este cuadrado. Ok, esto es 1 al cuadrado menos 2 veces 1 por u cuadrado más u cuadrado al cuadrado. Ok, entonces te queda 1 menos 2 u cuadrado más u a la cuarta. Ok, y sobre eso es que ya expandís este u cuadrado. Ya, ok, entonces te va a quedar todo esto va a estar multiplicado por u cuadrado, por este u cuadrado que tienes aquí. Entonces de ahí es donde te queda u cuadrado, que es este, menos 2u a la cuarta, menos 2u a la cuarta, más u cuadrado por u a la cuarta, que es este u a la sexta. Vale, chicos, pero, ok, no puedes hacer esto, miren, 1 menos u cuadrado al cuadrado por u cuadrado, esto no es u cuadrado menos u cuadrado, sería u cuadrado, digamos que distribuís así, ¿ve? U cuadrado por 1, u cuadrado por u cuadrado, u a la cuarta, y esto al cuadrado. No, no, primero expandís este binomio, ¿sí? Expandís este binomio, ¿de acuerdo? Y luego aplicás la ley distributiva. O sea, esto ya expandido, ¿sí? Lo distribuís el u cuadrado sobre esto, ya expandido, ¿de acuerdo? Ok, entonces, pero esto ya son potencias de u, fácil de integrar. Sí, entonces este menos, acuérdense que es este menos del menos de u que aparecía aquí, que era el de u menos el seno de x, y lo que teníamos era la expresión seno de x. Ok, este menos lo dejamos aquí afuera para que trabajemos normalmente con las demás expresiones, y ya aquí pues expresiones como estas, potencias de u, potencias de x, potencias de t, potencias de la variable de integración que sea. Ok, esto es u al cubo partido por 3, u a la cuarta sería u a la 5 partido por 5, y este 2 que sigue apareciendo aquí, y el u a la 6 sería u a la 7 partido por 7. Ok, y luego regresar a la variable original. ¿Quién es u? No nos olvidemos que u es coseno de x.
Pues entonces te va a quedar este menos, ya lo distribuís, menos 1/3 del coseno cubo de x, más menos por menos da más, 2/5 de u a la quinta, que sería coseno quinta de x, menos por más da menos, 1/7 de u a la séptima, que sería coseno séptima de x, más la constante de integración. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá en lo que había hecho, justamente pues puedes utilizar exactamente lo mismo, pero el problema está que aquí, en este caso, podías ya sustituir en v, pero en esta tenías que ir otra vez a, tenías que ir otra vez reduciendo, ¿sí? Entonces de aquí te podía quedar ya seno cuadrado de x. Esta alguien lo podía intentar, ¿no? Con una sustitución. Sí, pero, o sea, la cuestión es que tú tienes que regresar cuando ves que lo vas complicando más o que se te va haciendo más grande el problema, en vez de volverlo más simple, entonces debes de intentar otra expresión, sí, otro tipo de simplificación, otro tipo de expresión equivalente. Todas estas expresiones son equivalentes, sí, pero no nos ayudan, sí, no nos ayudan. Ok, chicos, por eso les digo, no hay una técnica así que diga, hace tal cosa y eso te va a dar. No, necesita mucha pericia. Ok, uh, en, muchas, en muchas situaciones nos sirven la fórmula del ángulo medio, le llaman algunos, pero algunos le llaman del ángulo doble. Ok, bueno, pero a mí me gusta decir las fórmulas del ángulo doble para el cuadrado de las funciones trigonométricas seno y coseno. En este caso, el seno cuadrado, hay una identidad que te dice que el seno cuadrado de x tú lo puedes escribir como 1/2 por 1 menos coseno de 2x. O lo que es lo mismo así, ¿no? No va a ser que a alguien no le guste, el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x partido por 2, ¿sí? Y el coseno cuadrado de x lo puedes escribir como 1 más coseno de 2x, ¿sí? Partido por 2, porque es lo mismo 1/2 de 1 más coseno de 2x. Esto te ayuda cuando, esa identidad te va a ayudar mucho cuando las potencias del seno son pares. Por ejemplo, seno 8 de x, coseno 10 de x, por decir algo. Cuando las potencias del seno y el coseno son pares. Esa fórmula te va a ayudar mucho. Ahora, ¿cuál es el detalle ahí? El bendito detalle ahí es que a lo mejor necesites aplicar estas fórmulas varias veces, dependiendo qué tan grande sea la potencia que te aparezca la potencia par que te aparezca del seno y del coseno. Pues ese es el bendito detalle. Ahora, evidentemente eso no es un problema ahora. O sea, tú no puedes hablar con expresiones negativas en una clase de matemáticas. Si hablas en una clase de matemáticas con expresiones negativas, estás forjando al estudiante una negatividad o una visión negativa sobre matemáticas. No, ese es el bendito detalle, o sea, eso es lo interesante, que cuando tienes potencias pares grandes del seno o del coseno, esta fórmula la vas a tener que emplear más veces que una vez, ¿sí? De acuerdo, pero eso lo puedes ir haciendo simplemente necesitando más tiempo. O sea, lo único que necesitas ahí es más tiempo, ¿no? De acuerdo. O sea, no, pero no es que sea más complejo, ni mucho menos. Sí, sigue siendo tan complejo como, como la simpleza de dominar estas fórmulas. ¿Sí? Ok, en este caso tenemos la potencia par más chiquita, en este caso seno cuadrado de x, eso va a salir con una sola sustitución y esta es una integral definida. Ok, primero vamos a utilizar la integral
indefinida. Es decir, primero vamos a calcular, mejor dicho, la integral indefinida. ¿Sí? Entonces, la integral indefinida, la integral indefinida del seno cuadrado de x, diferencial de x, tú la puedes escribir como la integral indefinida de esta expresión, ¿sí? De 1/2 de 1 menos coseno de 2x, diferencial de x. Pero eso que es igual. Bueno, eso lo puedes escribir como 1/2 por 1/2, lo distribuyes, ¿sí? 1/2 diferencial de x menos 1/2, integral de 1/2 del coseno de 2x, diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿qué te va a quedar? La integral de 1/2 diferencial de x es 1/2 de x, ¿sí? Y la otra es menos 1/2. Esto sí lo voy a escribir bien. 1 menos, digo, 1/2 del coseno de 2x. Pero chicos, esto es análogo o similar como cuando estábamos derivando, ¿sí? Cuando estábamos derivando expresiones de este tipo, coseno de 2x, y que utilizamos la regla de la cadena. Pues alguien puede ver que si hace una sustitución en u ahí simple, u igual a 2x, el diferencial de u es igual a 2 diferencial de x, el diferencial de u partido por 2 es el diferencial de x. Entonces, estas así te salen o las vuelves a un ángulo simple con una sustitución simple. ¿Sí? Entonces, esto te va a quedar 1/2 de x menos 1/2 del integral del coseno de ¿quién? Del coseno de u diferencial de u sobre 2. Pues esto que está aquí. Pero todo el mundo sabe que esto es 1/2 de x menos este 1/2. Por este 1/2 que esté aquí, sale del integral y va a ser 1/4. 1/2 por 1/2 es 1/4. Y solo te queda esto, la integral del coseno de u, Y esto todo el mundo puede. Te queda 1/2 de x menos 1/4 del integral del coseno de u, eso es 1/4, ¿no? Eso es, la integral del coseno es seno de u, más una constante k. ¿De acuerdo? Pero luego aquí debes de regresar a la variable original. Te queda 1/2 de x menos 1/4 del seno de u. Pero ¿quién era u? ¿Quién era u? U era 2x. Entonces le escribes seno de 2x más la constante de integración. Esta es la integral indefinida, pero tú quieres esta integral definida. No, pues acuérdense que la integral definida por el teorema fundamental del cálculo no es más que la primitiva o la derivada o la antiderivada evaluada en los extremos 0 pi. Eso es lo que aprendimos, ¿sí? Entonces, con lo que he hecho, con lo que hemos hecho, tú ya puedes escribir esta integral, ¿no? Esta integral ya la puedes escribir. ¿Cómo te quedaría? La integral de 0 a pi del seno cuadrado de x. ¿Quién es? Bueno, una primitiva o una antiderivada del seno cuadrado de x es esto. Acuérdense que cuando estamos evaluando ya el teorema fundamental del cálculo, ya nos olvidamos de la constante, ¿sí? No, pues entonces solo te va a quedar la primitiva, que es 1/2 de x, menos 1/4 del seno de 2x. ¿Ok, chicos? Todo eso evaluado ¿en dónde? Pues evaluado en los límites de integración, en 0 pi. ¿De acuerdo? Ok, aquí te va a quedar pi medios menos 1/4 del seno de 2pi. X vale pi, pero el seno de 2pi, eso es 0. Entonces te quedaría menos 0. Ahora, el menos de la fórmula. Acuérdense que el teorema fundamental del cálculo te dice la integral de f de x
de X evaluado en AB es f de B menos f de A, donde esta f mayúscula es la antiderivada de esta f, que en este caso esta es nuestra f de X. Vale, chicos. Entonces aquí estoy evaluando en pi. Ahora debo de evaluar en 0. Pero en 0 esto te queda 1/2 de 0, 0. ¿De acuerdo? Y 1/4 por el seno de 2 por 0, que sería seno de 0, 0. Entonces te quedaría menos 0, ¿sí? Más 0, ¿ok? Entonces, todo esto es pi medio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí? Aquí lo que pasa es que ya escribí un montón de cosas ahí ya encima, ¿sí? Ok, pero si se fijan, yo lo he resuelto de una manera quizás un poco más larga, pero más sencilla, ¿sí? Más sencilla de que ustedes lo entiendan. Y de todos modos, acuérdense que en los libros no hacen todos los detalles. Imagínense que en los libros hicieran cada detallito, pues, ¿cómo sería el libro? De enorme, ¿no? Vale, chicos. Ok. Fíjense que aquí tengo otro caso, miren. Miren el caso que les estaba hablando. El caso de una potencia del seno, que ya sigue siendo una potencia más alta. Miren que yo les decía aquí seno 8, seno octava de X, seno décima de X. ¿Sí? Entonces vas a necesitar utilizar más veces estas fórmulas. Y es justamente lo que pasa aquí. ¿Sí? Entonces les insto a que puedan revisar estos ejemplos y ver cuántas veces utilizan esas identidades. Ya que vuelve a aparecer coseno cuadrado de 2x, se vuelve a utilizar la fórmula del ángulo medio. Aquí está, ¿ven? Otra vez. Y si te vuelve a aparecer, pues la vuelves a utilizar. ¿De acuerdo? Ok, de todo lo que hemos hablado, tenemos alguna estrategia. Sí, sí que hemos deducido alguna estrategia. ¿Sí? Entonces, si la potencia del coseno es impar, ¿sí? Y tienes una expresión del tipo seno m de x por coseno n de x, ¿sí? Entonces, si la potencia del coseno es impar, entonces extraes un factor coseno, ¿sí? Sí, extraes un factor coseno y entonces te va a quedar el resto de la potencia coseno va a ser par y entonces debes de utilizar esta identidad trigonométrica para que todos los factores restantes te queden en términos de quién, del seno, y puedas utilizar una sustitución del tipo u igual seno de x diferencial de u igual al coseno de x, que es la pestañita que te quedó del factor coseno que lo escribiste como factor, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es esto que está aquí? Miren, ¿lo ven? Y aquí está la sustitución. Vale, chicos. Esta sí es una estrategia. Ok, si la potencia del seno es la que es impar, entonces extrae un término seno y utilizas la identidad seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x para que todos los factores restantes te queden en términos del coseno. Y la sustitución aquí sería análoga, pero de manera contraria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces te quedaría la expresión de esta manera, 1 menos coseno de x a la k por el coseno n de x por el seno de x. Entonces la sustitución que debes de utilizar es, en vez de utilizar u igual seno de x, pones u igual al coseno de x, ¿sí? Y tu diferencial de u va a ser, ¿quién es la derivada del de u? ¿Quién va a ser? El de u de esto va a ser menos el seno de x, que te va a aparecer aquí, ¿ve? Pero con un signo contrario, pero ese signo al final va a salir del signo del integral, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, ¿y qué es lo que hemos estado utilizando? No, pues, si las potencias del seno y del coseno son pares, entonces utilizas las identidades trigonométricas del ángulo medio. A mí no me gusta decirle ángulo medio, a mí me gusta decirle ángulo doble. O sea,
¿sí? Pero bueno, sí, pero es que este es un ángulo doble respecto a este, pero este es un ángulo medio respecto a este, pues así que es equivalente. Ya digo, no se debe utilizar la palabra ángulo doble. Ok, ¿y cuál es el detalle aquí? Repito, que es un detalle, no es un problema. Entonces, chicos, no hablen con palabras negativas en cursos de matemáticas, ¿sí? El detalle aquí es que a lo mejor vas a necesitar utilizar más de una vez esta identidad, que es el caso que aparecía aquí, ya que vuelve a aparecer el coseno cuadrado de 2x, ya. Ah, otra cosa, si tú tienes esto, miren aquí, este detalle es interesante. Coseno cuadrado de 2x, esto es igual a 1/2 del coseno de 4x, ¿sí? Porque esto que está aquí es la mitad de esto que escribes aquí. Ah, maestro, quiere decir que si yo tengo coseno cuadrado de 3x, esto va a ser igual a 1/2 de 1 más coseno de quién. Esta es la mitad de lo que escribo aquí, de 6x. Vaya, eso. Por eso le llaman ángulo medio, ángulo doble. Pero este es el doble de este, o este es la mitad de este, como lo quieran ver. Vale, chicos. Ok, revisar los demás ejemplos, ¿sí? Vamos a resolver algunos ejercicios que están aquí. Específicamente vamos a resolver el ejercicio 1 y vamos a resolver el ejercicio 9, ¿sí? Ok, resolvámonos aquí en la página que tenemos abierta, en la pizarra que tenemos abierta. Ok, hay alguno ahí que va a salir un poco largo, ya les digo, ¿sí? Ok, no sé qué pasó aquí, porque se borró lo que había escrito. Bueno, ok, ¿qué me dice el 1? Seno cuadrado, coseno cubo. Entonces quiero la integral del seno cuadrado de x por el coseno cubo de x, diferencial de x. Ok, entonces, ¿qué técnica voy a aplicar aquí? Es que realmente no es que sea una técnica, les decía. Mejor dicho, ¿qué pericia se me ocurre utilizar aquí? ¿Sí? Entonces, pueden escribir expresiones equivalentes al seno cuadrado de x por el coseno cubo de x, pero que no te sirvan, ¿sí? ¿Y qué deben de hacer ahí? No, pues probar otra simplificación. Y ahí no hay más. ¿De acuerdo? Ok, en este caso, como aparece una potencia impar del coseno, entonces venimos y nos fijamos aquí, ¿sí? ¿Qué decía cuando aparecía una potencia impar del coseno? Si el coseno era impar, ¿no? Pues entonces extraíamos un factor coseno. Y para que todo lo demás quedara expresado en términos del seno, ¿sí? Entonces esto va a ser igual al seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x, y aquí está, por el coseno de x diferencial de x. Y este coseno cuadrado lo vamos a expresar por la fórmula pitagórica en términos del seno. Entonces, ¿qué dice aquí? No sé qué hice. Eh, bueno, ok, quede más ahí, otro lado. Bueno, ok, entonces esto me va a quedar, que es igual al integral del seno cuadrado de x, y este coseno cuadrado lo voy a expresar como 1 menos seno cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. Ok, chicos. Ahora a mí me gusta simplificar siempre a lo máximo, ¿sí? Entonces yo puedo esto simplificarlo así, miren, distribuyo coseno de x
sobre esto lleva un corchete aquí. Esto debe ser corchete para que se identifique que es esta parte de este coseno, de ese coseno cuadrado. Entonces voy a distribuir este seno cuadrado sobre este binomio y este monomio sobre este binomio también. Entonces me va a quedar la integral del seno cuadrado de x por 1 por el coseno de x. Diferencial de x menos, menos, la integral del seno cuadrado de x, seno cuadrado de x, por este seno cuadrado de x, que ya me hace seno cuarta de x, por este coseno de x, diferencial de x. Coseno de x, diferencial de x. Y miren, ya me quedó bien bonito. Porque en todos puedo utilizar la misma sustitución en u. U igual al seno de x. Mi diferencial de u va a ser igual al coseno de x, diferencial de x. Pero esta partecita es la que tengo aquí. Y las potencias que son distintas. Entonces todo arriba me va a quedar en términos de potencias de u. Aquí en este caso, en la primera integral u cuadrado, diferencial de u, menos en la segunda integral u a la cuarta, diferencial de u. Es una belleza, ¿no? Miren es que estos sí deben de darle sentido de belleza, deben de disfrutarlo. O sea, miren esta integral que parecía bien compleja, miren, la voy a resolver con una integrales tan simples como las potencias de u. Sí, ustedes pueden poner esto como potencias de x, potencias de y, potencias de t, potencias de w, como quieran, ¿no? Sí. Entonces esto te va a quedar un tercio de u al cubo menos un quinto de u5. Ok, regresamos a la variable original. ¿Y esto quién era u? U era el seno de x. ¿De acuerdo? U era el seno de x. Entonces debemos regresar a esa variable original y te va a quedar un tercio del seno de x al cubo, que eso se expresa de esta manera, menos un quinto del seno de x 5, porque u es seno de x, y aquí te aparece u a la 5, seno quinta de x. Ok, un muy buen ejercicio que les invito a que hagan, chicos, pero de verdad háganlo. Encuentren la derivada, ¿sí? Encuentren la derivada y simplifiquen, ¿sí? La derivada en x de un tercio del seno cubo de x menos un quinto del seno quinta de x, y después de que simplifiquen, demuestren o entérense que les va a quedar de esta manera. Sí, de esta manera. Como es la derivada, ya no van a poner el de x, solo esta expresión. Sí, hagan ese ejercicio. Les insto a que lo hagan, ¿sí? Derivar esta expresión, que obtengan el integrando de donde partimos. ¿De acuerdo? Bueno, esta nos quedó bastante fácil, ¿no? Ok. Y esta era una integral indefinida. O sea, llega hasta ahí. Ok, chicos. Veamos esta parte. Veamos esta parte. Supónganse que quiero hacer esta integral. La integral definida de 0 a pi del
coseno cuarta de, yo lo voy a utilizar como X, ¿sí? 2X. Bueno, lo voy a escribir T porque T tiene ahí, ¿no? De 2T diferencial de T, que es este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, ¿sí? Entonces hicimos el ejercicio 1 y vamos a ir a las respuestas para verificar que estén buenos. Ok, entonces me vengo. Entonces, si se fijan, esta tiene una expresión bastante interesante. Primero que la potencia del coseno ya no es ni lineal ni es cuadrática, sino que ya es de grado 4, potencia cuarta. Pero además tengo la parte extra interesante, que ya el ángulo no es simple, ya es un ángulo doble, ¿sí? O sea, ya tengo que, en este caso, que tratar con dos temas interesantes. Primero, que la potencia es ya un poco alta y que el ángulo no es simple, es doble, ¿sí? Ok, chicos, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía el criterio? Entonces, el criterio dice que si las potencias del seno y del coseno son pares, entonces hay que utilizar estas identidades. Y algunas veces es útil utilizar varias veces esa, esa, esas identidades, ¿sí? Que fue el caso que pasó aquí. Ok, tengamos en cuenta eso, tengámoslo presente. Entonces, una manera, ¿sí? Acuérdense, primero nos dedicamos, ¿sí? Nos dedicamos primero a calcular la primitiva, ¿sí? Aquí ¿qué pasa aquí? Primero nos dedicamos a calcular la primitiva de la función coseno cuarta de 2t, y luego nos vamos a ocupar de aplicar el teorema fundamental del cálculo para resolver la integral definida. Primero esto, ¿no? Para encontrar la primitiva o para encontrar la antiderivada. Ok, entonces el coseno cuarta de x, chicos, ustedes lo pueden escribir así, miren. Lo pueden escribir como coseno cuadrado. Sí, aquí no era de x, era de 2t, ¿verdad? De 2t. Seno cuadrado de 2t, y lo escriben así al cuadrado. Ese es el coseno cuarto. Pero este de adentro, que ya es coseno cuadrado, lo pueden escribir como 1 menos seno de 2t. ¿Por qué 2t? Porque aquí este es el muñeco. Este muñeco lo escribís aquí, pero va al cuadrado. ¿Ok? Esa es una manera de que alguien lo pueda abordar este problema. ¿Sí? Entonces alguien puede abordarlo de esa manera. Desarrolla ese binomio y verá que llega. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, si siguen este camino, fíjense que les estoy haciendo los caminos, ¿verdad? Las cosas que a uno se le ocurren. Pero esto no está resuelto. Y cuando, chicos, uno no piensa como el libro. Si los libros ya van de un solo a resolverlo, ya lo hicieron antes. Deben estar dando ahí todos los caminos que intentaron, pero uno no resuelve ejercicios así. Entonces, si tú sigues este camino, te va a quedar el cuadrado de 1, que es 1 menos 2 veces el seno de 2t, menos el seno cuarta de 2t. O sea que vas a llegar a una integral tan difícil o tan fácil, ¿sí? Como la que partiste. Entonces pareciera ser que ese camino no es, ¿sí? Porque miren, te va a quedar esto, ¿eh? Te va a quedar este integral.
Te va a quedar la integral del seno cuarta de 2t y habías partido de la integral del coseno cuarta de 2t. Eso tiene el mismo nivel de complejidad o tiene el mismo nivel de facilidad. ¿Ok? Entonces pareciera ser que ese camino no es. ¿De acuerdo? Entonces intentemos otro. Entonces veamos que tenemos la integral del coseno cuarta de 2t diferencial de t. Hagamos algo más simple. Yo voy a escribir esto para hacer u igual a 2t. ¿Sí? Entonces me va a quedar mi diferencial de u va a ser 2 veces mi diferencial de t. En este caso la variable independiente ahí es t. De u partido por 2 es igual a diferencial de t. Entonces este integral me va a quedar como un medio, ¿sí? Este un medio, ¿sí? De u partido por 2, del coseno cuarta de u diferencial de u. ¿Qué he logrado ahí? Bueno, lo que he logrado es que ahora el ángulo ya es simple. Ya no tengo un ángulo doble, ¿sí? Ahora, puedo integrar esto y encontrar una primitiva de esto y volver a la variable original 2t y en los, sustituir en los límites de integración originales que les he estado explicando en los videos anteriores. O lo que puedo hacer es, ¿sí? O lo que puedo hacer es encontrar los nuevos límites, ¿sí? Entonces, la integral de 0 a pi del coseno de 2t diferencial de t, eso va a ser igual a la integral. Cuando t vale 0, u vale 2 por 0, 0. Cuando t vale pi, u vale 2 por pi, 2pi del coseno cuarta de u diferencial de u. Cuando yo integre esto, ya no voy a regresar a estas variables originales en t, porque ya cambié los límites de integración. ¿De acuerdo? Mirar los otros videos que he subido. ¿Sí? Ok, entonces me ocupo de este integral. ¿Sí? Ocupo de este integral, la integral de coseno cuarta de u diferencial de u. Voy a cambiar de variable. Esto es lo mismo que haga la integral del coseno de cuarta de x diferencial de x. Sí, siempre utilizamos variable dependiente a la x, ¿no? Se nos hace más cómodo. ¿De acuerdo? Pero ojo, sí, ojo, porque aquí me he comido un medio. Aquí hay un medio. Sí, perdónenme, que me había comido un medio. Ok, entonces aquí hay que agregar ese un medio. Sí, ok, recordémonos que está un medio aquí. Pero yo voy a resolver esto primero. Sí, pero aquí hay un medio que obviamente lo voy a necesitar o lo voy a aplicar de último. Entonces me ocupo de encontrar una primitiva para esta integral y luego aplicar el teorema fundamental del cálculo a todo esto. ¿Sí? Ok, ahora sí, voy a aplicar la fórmula del ángulo doble. Coseno cuarta de x la voy a escribir como un medio, ¿sí? Ok, lo voy a hacer por partes. Esto lo puedo escribir como coseno cuadrado de x, todo eso al cuadrado. Y esto es un medio
de 1 más coseno de 2x. Esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto entonces te va a quedar que es igual a 1/4 de todo esto, 1 más coseno de 2x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces lo mejor es que usemos la expansión de este binomio. Entonces esto te va a quedar 1/4 de todo esto al cuadrado, es 1 al cuadrado, 1 más 2 veces, 2 veces por 1 por el coseno de 2x, entonces te queda 2 veces el coseno de 2x, más el cuadrado de esto, que es coseno cuadrado de 2x. Entonces yo solo estoy utilizando esto, chicos. A más b cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. El binomio de Newton de grado 2. Nada más. Ok, todo eso está multiplicado ahí por 1/4. Vaya, chicos. Pues entonces todo eso ya se puede integrar. ¿Sí? Todo eso ya se puede integrar. Entonces la integral de esto, la integral del coseno cuarta de u, es esta integral de todo esto. Entonces la integral de todo esto sería la integral de todo esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues entonces te va a quedar la integral de 1/4 de x, ¿sí? Por 1, menos la integral de 1/4 por este 2, te va a quedar 1/2 del coseno de 2x, diferencial de x, más 1/4 de la integral del coseno cuadrado de 2x, diferencial de x. ¿Sí? Eso es lo que vas a tener. Y esto ya lo puedes resolver. ¿Sí? Esto ya lo puedes resolver. Esto es 1/4 de x menos 1/2 del integral del coseno de 2x, diferencial de x, más 1/4 ¿de quién? Aquí volvés a aplicar la bendita fórmula otra vez. 1/2 de 1 menos coseno de 2x, diferencial de x. Otra vez la misma fórmula. Por eso les decía, mientras más grandes sean las potencias pares del seno y del coseno, la vas a tener que aplicar más fórmula. ¿Y hay otro camino? Pues no, porque si no, no le bajas el exponente. O sea, lo que vas intentando hacer es bajándole el exponente para poder integrar directamente. ¿Sí? Ok, esto, ¿qué te va a quedar? Lo voy a escribir ya de una sola vez. Esto es una sustitución en U. Esto se resuelve con una sustitución simple en U. Y esto también. O sea, voy a escribir ya la respuesta. ¿Sí? Entonces aquí te va a quedar 1/4 de x, que lo traíamos, menos, aquí te va a quedar 1/2 por 1/2 del seno de 2x, que es esta integral. ¿Sí? Más 1/4 por este 1/2, que va a ser 4 por 2, 8, que va a ser 1/8 de esta integral. ¿Sí? Que esa integral te va a quedar aquí, integral de dx, te va a quedar así, ¿ve? Menos, ¿sí? 1/8 de la integral del coseno de 2x, diferencial de x. Que esta también ya es una sustitución en U directa. Entonces esta te va a quedar 1/4 de x menos un
un cuarto del seno de 2x, que esta integral ya la hicimos, más un octavo de x, que es esta integral, la integral del diferencial de x es x, menos un octavo, te va a quedar aquí del coseno de 2x. Ok, esa te va a generar un medio aquí, ¿ve? ¿Sí? Esa te va a generar ahí. Ah, pero saben, aquí me he equivocado en algo. Este es, ojo aquí, miren, esto es coseno cuadrado de 2x. Cuando aplique la fórmula, es el doble de este ángulo. Entonces aquí es 4, 4x. Aquí es 4x, 4x. ¿Ok? Entonces esto te va a generar un cuarto. Sí te va a quedar, ¿verdad? Te va a quedar un cuarto del seno de 4x. ¿Ok, chicos? Entonces, la respuesta de la primitiva o de la integral indefinida es un cuarto de x menos un cuarto del seno de 2x más un octavo de x menos un 32avo del seno de 4x. O sea, esa es la primitiva. Pero ahora hay que aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Esto estaba evaluado ¿en dónde? Esto estaba evaluado en 0,2pi. ¿Sí? En 0,2pi. Pues lo que es esto, en 0,2pi. ¿De acuerdo? Ok, aquí creo que no le puse esto, ¿no? Ok. Pues entonces todo eso lo evalúo ¿en dónde? Todo eso. Ok, ok. Soy. Todo eso debe de ser evaluado ¿en dónde? Que era esto que tenía aquí, miren chicos. Es todo esto. Es todo esto. Pero esto es un medio. De 0 a 2pi del coseno cuarta de u, que yo lo pasé a x. ¿Sí? Entonces debe ser evaluado eso en 0,2pi. Pero acuérdense que tengo este factor un medio ahí que dije que no lo multipliqué aquí. O sea, toda la respuesta debe estar multiplicada por un medio. Y debe ser evaluada en 0,2pi. ¿Sí? Si quieren la vuelvo a escribir. Entonces, un medio de la integral de 0 a 2pi del coseno cuarta, ¿de quién era? Coseno cuarta de x, ¿no? Coseno cuarta de x, diferencial de x, es todo eso evaluado en 2pi. Bueno, aquí es un medio. Por este un medio que va ahí. Un cuarto de x menos un cuarto del seno de 2x más un octavo de x menos un 32avo del seno de 4x evaluado en 0, 2pi. Ok, chicos. Aquí se me va a simplificar, porque aquí solo me va a quedar un medio en x, 2pi por x partido por 4, pi medios,
un cuarto del seno de 2x evaluado en 2pi, eso va a ser 0. Un octavo de x evaluado en 2pi, me queda más 2pi partido por 8 sería pi cuartos. Y luego el seno de 4x evaluado en 2pi, eso va a ser 0. Y ahora te venís a evaluar en 0. Un cuarto de 0, 0. Seno de 2 por 0, seno de 0, 0. Un octavo de 0, 0. Y el seno de 4 por 0 es seno de 0, 0. O sea que cuando evalúes en 0, todo es 0. O sea, solo te queda este. O sea, te queda un medio de, ok, aquí te va a quedar 8, aquí te queda 2 por 4, 8, 4 por pi, 4pi más 2pi, ok, eso es un medio de 6pi partido por 8, ok, esto es mitad 3, mitad 4 por este 2, ok, ¿qué te queda? Entonces te queda un medio de 3pi cuartos. Ok, y eso es 3pi octavo. ¿Vale? Entonces, esas son las respuestas de los dos ejercicios. ¿Sí? El ejercicio 1 y el ejercicio 9. Ok, vamos a ir a buscar las respuestas. 911 son los ejercicios 7.2, ¿no? Ejercicio 7.2, el 1 y el 9. Ok, el 1, que era lo que yo les decía, ¿sí? Que derivaran esto para que vieran que llegaban a la misma expresión del integrando. Ok, nos dio justamente eso. Y el 9 que nos da 3pi octavo. Okay, está todo bien. Chicos, tienen mucho que practicar y yo les sugiero que aborden los ejercicios impares para que puedan estar seguros. Ok, pues, termino la clase mostrando que esto lo pueden hacer en Symbolab, pero que Symbolab, la parte gratuita, obviamente tiene limitantes. Entonces yo le metí que quería integrar la integral de 0 a pi de coseno cuarta de 2x de x y le pedí la solución directa, es 3pi octavo, y le pedí la solución por pasos, pero no te pone todos los pasos. Y de hecho lo hace por integración por partes. Y si lo haces por integración por partes, se alarga más el camino. Porque todo esto que está aquí es que no te, para desbloquear todos los pasos de la solución ya te pide que te loguees y que pagues. ¿Sí? Así es que yo no he pagado y he hecho todos los pasos. He hecho todos los pasos aquí, ¿no? Ok, hay que entrenar, hay que resolver ejercicio. O sea, no hay más. Gracias.